Karma Yoga. Capítulo 5 se llama el Karma Yoga. El Karma Yoga. Y el capítulo 4 hay, hay dos karmas. El 5 es Karma Yoga, el 3 es Karma Yoga. El 5 es Karma Yoga con conciencia. Y el capítulo 4 es cuando le dice, busca un maestro, ¿de acuerdo? Cuando le dice el fuego, el karma, drama, la acción. ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso? Eso es el conocimiento, conocimiento trascendente. Bien. Entonces, para entender el desapego, tendríamos que entender el apego, ¿no? Y eso sí lo entendemos muy bien, porque de los dejos, de los dejis, de las almas envueltas aquí presentes, almas envueltas en un cuerpo aquí presentes, seguro que ninguno nos libramos de el apego. Algo. Pero si queremos entrar a la comprensión del alma, primero que tenemos que es dejar el desapego. Y para eso, pues el apego y el desapego están envueltos en el enredo samsara, del samsara. Y aquí hay, y este es el verso que quiero traer esta noche, un verso muy lindo que habla de cómo funciona el samsara. Bueno, finalmente somos almas condicionadas, ¿no?, en este cuerpo, y esa condición hace que tengamos que entender ese condicionamiento, porque si queremos salir de ese condicionamiento, pues lo tenemos que entender, y ese condicionamiento está dado por el samsara. Y a diferencia del animalito, nosotros estamos conscientes de que hay un samsara y que cada uno de nosotros tiene un samsara distinto. No todos tenemos el mismo samsara, mi samsara, tu samsara, tu samsara. Es diferente. ¿Y qué lo hace diferente? ¿Sí? Karma. El karma lo hace diferente. Pero es una parte el karma. También lo hace diferente, perdón, claro, sí, pero hay algo más, vayamos hundiendo. La anterior vez hablamos ¿se acuerdan? Del pala, del daiva, ¿no? Seguramente se acuerdan. ¿Qué era el daiva? El destino. Muchos queremos hablar del destino. Y hay toda una serie de factores que nos condicionan a eso, ¿no? Nos dicen, te voy a leer tu mano, ya sabes tu destino. Vamos a entrar en la lectura del tarot y vamos a saber tu destino. Haz la carta astral y sabrás tu destino. Todos nos preocupamos por el destino. Y al final, ¿qué es el destino? Pensamos, o sea, en términos prácticos, estamos encadenándonos al futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser mi destino? Les conté que había una festival hindú que se organizó. Y cuando llego al lugar, que era en el Prado, una cola inmensa para entrar al local. ¿Qué hora voy a entrar? No, había sido
que en el festival había una señora que leía la mano, que estaba pegada a la puerta. Entonces, a partir de ahí empezaba la cola, salía hasta la calle, hasta el Prado, más o menos por la Academia de Ciencias, o sea, era al lado, y bajaba hasta la librería y tú sabías, ¿sabes? Donde ahora es el Isabel y algo así. Hasta ahí bajaba la cola para ver su destino, ¿no? Y la mayoría creyentes femeninas. Bueno, ese acondicionamiento de querer saber el destino es porque queremos tener rápidos resultados, ¿no? ¿Qué resultado? ¿Cómo mira con esto? ¿Qué haré? Bueno, estos son los resultados, que se llama pala. Entonces, ya sabemos, el daiva y el pala. Destino, resultado. En el Bhagavad Gita, les decía la anterior vez, en realidad el destino se compone, ese, entre comillas destino, se compone de 5 factores, que son ya de memoria. Si no, no van a tener trazado. Todos ya. Ishvara, correcto. Allí va la individualidad, correcto. Cada carne. Bien, faltó la crítica. Esto más esto, más esto, más esto, más esto, resultado, ¿no? O sea, el pala es el rayo. Todos conoceríamos como destino. ¿Sí? Y en realidad no está en el futuro, es lo que estás pasando ahora. ¿Sí? Entonces la acción se coordina, se condiciona por estos 5 factores. Bueno, y habíamos dicho que eso en realidad, todo eso involucra lo que nos enreda en el samsara. Y también he especificado que ese samsara es individual. Tienes un samsara, otro samsara. Mi samsara, nuestro samsara. ¿De qué depende ese samsara? De que ese samsara es una rueda que gira, ¿verdad? ¿De qué depende ese giro? Depende de lo que tú de cuánto tú estés condicionado en este mundo. Pero si no estás condicionado, eso se vuelve un factor de liberación. Y Maya empieza a trabajar a tu favor. Cuando la persona deja de condicionarse, cuando empieza a realizar el desapego, oh sorpresa, Maya empieza a trabajar a tu favor. Ya no es que Maya te condiciona, sino Maya te pequeño detalle. ¿Cómo funciona? Aquí está. En el texto, la anterior vez leíamos el texto 16 del capítulo 3. Y hay una palabra, y la verdad que empecé a analizar, bueno, no es que soy muy erudito y he empezado a analizar palabra por palabra, ¿no? Si no hay una palabra acá que dice pravartitam, pravartitam, pravartitam. Esa pravartitam viene de una palabra que es pravitri, pravitri. Cuando tu acción, cuando tu karma empieza a manifestarse, porque hay cientos de tipos de karma, ¿ya? El karma no manifestado, el karma heredado, que ya lo he mencionado algún rato. Pero el momento que empieza a manifestarse esa acción se llama pravriti.
la manifestación de la acción, cuando ya se está manifestando tu acción. Y esa es la palabra que usa este verso. Dice, Evam pravartitam chakram, nanuvartaitita ya, agayurindiriyaram, mugam partaso jivati. Evam pravartitam chakram. Esa palabra pravartita, había dicho que viene de un verbo que es el pravriti, que quiere decir ya cuando la acción se manifiesta. Entonces, en realidad dice, Evam, así como tu chakra empieza a manifestarse, eso es lo que dice en este verso. Nanu vartaya tita ya. Adopta esa acción que está, esa acción que se está manifestando es la que adopta tu vida. ¿Ya? Hacerlo más fácil, que es medio complicado. Hay una parte que he escrito recién, está lápiz. Dice, lo que adopta como Paravartitam, que lo que hace girar tu acción, te llevará a uno a la trascendencia o a la vida Aga Ayu. Agayur Indira Yaramo, dice. Entonces, según lo que haga girar tu chakra, te va a llevar a la trascendencia o a la vida Aga Aga. Si la Prabhupada lo otra es como pecado, que dice, siempre esa palabra pecado, porque estamos, como les decía la anterior vez, estamos tan condicionados con esa palabrita que parece que vivíamos en pecado, pero no es así, no es que como hay, no sé si han leído o si han visto, hay un humorista, un señor mayorcito, debe tener ya 75 años, ¿no? Y está en inglés, pero está traducido, dice, qué buena es esta manipulación, dice, que nos han dicho que hay un señor que está allá arriba, que nadie lo ve, ¿no? Que nadie lo ve y que está permirando todo. Y que ha mandado unos reglamentos, ¿no? Que si no cumples esos reglamentos, él relata así con, no sé si lo han visto, y si no cumples, manda 10 reglamentos. Es un señor que nadie lo ha visto, pero ahí está, dice. Y manda reglamentos, que si no cumples esos reglamentos, te vas al infierno y te quemas, así hablas, eternamente. Pero la conclusión es que el Señor que nadie ve, te ama. Bien. Te ama, bien. Bueno, en realidad esta palabra haga es pues el infortunio, es el dolor, es lo mal vivido. Y el ayu es el resultado de dos factores, el cuerpo y el espíritu. Ayu, ¿no? Parece ayu, ¿no ve? Sí. El cuerpo está condicionado por qué? El cuerpo, este cuerpo físico. Básicamente está condicionado por la mente
cada vez condicionando los sentidos, ¿verdad? Hasta ahí está todo claro. Entonces dice, el motor que hace girar tu chakra puede estar llevándote a la trascendencia o al haga ayu, a tu cuerpo y a tu espíritu mal llevado, llevado al infortunio. Y si eso ocurre, tu vida será. Entonces, ¿te encuentras? Analizar palabra por palabra este verso es bien complicadito, porque la traducción que hace Srila Prabhupada es mucho más simple, marcado en el Bhakti, y dice, aquel que en la vida humana no sigue el ciclo de sacrificios establecidos por los Vedas, lleva ciertamente una vida llena de pecado. Dicha persona vive en vano porque solo vive para la satisfacción de los sentidos. Claro, esa es una primera comprensión. Está bien. Pero si analizamos palabra a palabra, lo que se adopta como el Pravartitram, como el mecanismo que hace girar tu vida, eh, te llevará a la trascendencia o al aga ayu, a al infortunio de tu mente, es decir, de tu cuerpo y de tu espíritu. Si eso ocurre, tu vida es inútil. Bueno, dice aquel cuyo disfrute proviene del ser. Si la Prabhupada traduce como el ser a una palabra que es más complicada, es el Atma. Yastu Atma Ratirevasya Atma Tripas Cha Manava Atmani Eva Cha Santusta Tasya Karyam Na Vidyate. Entonces, si traducimos en vez del ser, dice, pero aquel cuyo disfrute proviene del alma, aquel cuyo disfrute proviene del alma, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del alma, y a quien únicamente lo satisface el alma, para él no hay vidyate, no, perdón, para él no hay karyam, karyam. Y ahí me y en la traducción que hace si la Prabhupada dice, para él no hay ningún deber. Para aquel que comprende toda esta parte del alma, para él no hay ningún karyam. Y deber siempre lo hemos traducido como dharma, ¿no ve? ¿O no? Claro, ¿por qué no pone dharma? ¿Por qué no dice dharma? ¿Por qué es karyam? Y aquí podemos entender esta palabrita por algo contrario a karyam, que es el nityam. El nityam es lo eterno, nitya, eterno. Y karya es lo que está manifestándose en esta existencia. Podría ir como temporal. Claro, si es lo temporal, si lo uno es lo eterno, lo otro es lo temporal, pero lo temporal, ¿en qué sentido? Porque no está hablando de tiempo, está hablando de que está presentándose atraído a esta existencia, ¿no? Es traído a esta existencia. En realidad es como lo que estás pensando tiene un efecto, ¿ve? Lo que estás pensando tiene un efecto a través de tu acción. Ese efecto es el que haría. Entonces, lo que en realidad podemos entender de este verso dice, pero aquel cuyo disfrute proviene del alma, Atma.
cuya vida humana está dedicada a la comprensión del Atma, y a quien únicamente lo satisface el Atma, para él no hay caridad, para él no hay efectos de su acción que haya traído. Entonces, si bien el anterior verso nos dice que dependiendo de cómo sea tu acción, va a ser tu vida un infortunio o tu vida una trascendencia, ¿no? Es así. Ah, acá nos dice que si nos aplicamos en el Atma, la comprensión del Atma, eso se vuelve una acción sin efectos, una acción sin consecuencia. Bien, hasta ahí, Karyam, de ahí se deriva también el karma, sí, claro. Pero este es más puntual, referido a lo que dice, lo que estás trayendo a tu existencia, lo que tú estás trayendo a tu existencia. ¿Qué estás trayendo a tu existencia? Tú lo sabes. Y tú te haces cargo. Y lo que venga después, tú te aguantas. ¿No? Ya. Bueno. Pero aquí hay algo interesante. Ya tu atmaratir evaciar. Dice, aquel que el disfrute proviene del ser. Ahora, hay esa palabrita. ¿Qué es el rati? Atmarati. Si la Prabhupada pone aquí complaciéndote en el ser, pero rati, la palabra rati, es el deseo, deleite y es el placer, un tanto referido a lo sexual. Ahora, digamos esta conjunción. Cuando estás ubicado en la trascendencia y entras al Atma, a la comprensión del Atma, y en esa comprensión encuentras el Atma Rati. Entonces estás llegando a entender, lo que trata acá es de explicar que esa complacencia que puedes encontrar en el placer sexual, puedes encontrar. Es mucho más profundo y más íntimo. Y esto podemos hablar entre nosotros, porque esto no se puede hablar cuando estamos en un lugar más público. Porque claro, siempre lo llevamos, si, peor si estamos en un mundo condicionado, como que el placer sexual es algo o pecado o algo fantástico y condicionada que la Atma Rati es lo que puedes encontrar espiritualmente. Y cuando eso hace funcionar tu chakra, tu vida no se así. Ese es el pequeño, gran mensaje de estos dos versos que son, honestamente les comento que me ha tomado mucho tiempo el poder deducir de esta manera. Hay una, hay una clase dada por otro Sannyasi Hridayananda Das Goswami que habla del Pravartita, de la primera parte que hablamos, de lo que hace girar. Y eso me hizo entender que realmente, claro, decimos chakra es algo que gira, ¿no? Así, pero ¿qué es lo que hace girar ese chakra? En realidad, lo que hace girar es tu conciencia liberada, condicionada.
Ahora, ya, una vez que hemos entendido eso, cómo está girando nuestro chakra, la siguiente etapa es cuando me establezco en el alma y puedo entender que Tasya Karyam na vidyate, na vidyate, na no existe. Cuando te ubicas de esa manera en comprender el alma, porque dice paz, es cuando estás evolucionando en la comprensión del alma. ¿Y cómo encuentras la comprensión del alma? Del desapego. En el resultado hay dos clases de resultados que nos pueden interesar o que nos interesan, o perdón, que nos suceden, básicamente. ¿Cuáles son? ¿Verdad? El resultado, el que nos agrada y el que no nos agrada, básicamente es en el mundo. En el mundo condicionado hay un resultado que nos agrada y otro resultado que no nos agrada. Pero eso es, si te agrada o no te agrada, es porque no estás condicionado por el alma. No te está condicionando el alma. Y no estás comprendiendo el alma. Porque cuando tiene que condicionarte. Y ahí empieza lo que se llama el vairagya. El vairagya es el desapego al resultado. No estás conectado a los resultados. Y al no estar conectado a los resultados, empiezas o no. Si los resultados ya no te condicionan, esa es tu mayor libertad. Y eso, todo este libro habla de Buddhi. Un montón de veces menciona Buddhi. Pero en realidad es más simple de entenderlo. O sea, es simple, pero es complicado. No es fácil. ¿Por qué? Porque el vairagya, el desapego, tenemos que aplicar ante los deseos de los resultados de nuestra vida. Entonces, cumple lo que tienes que hacer. Eres profesional, estás en un cargo directivo, eh, tienes que cumplir, tienes hijos, tienes que cumplir responsabilidad. No es que, ¿qué me importa mis hijos? ¿Qué me importa mi casa, mi esposa? Me pongo algo místico y ya. Me rapo el pelo y me voy a, ¿no? Al Illimani y ahí me... No. Más bien, tienes que ejercitarte en el Dharma que estás llevando a cabo con tu hijo, con tu trabajo, con tu familia, con tu, etcétera, etcétera, sin apegarte a los resultados. De la mejor manera, pero sin apegarte a los resultados. Sintiendo la libertad interior, la libertad interior. Y eso, ¿saben cómo se consigue? Bueno, hay varias formas, pero una forma. Ah,
Eso de no apegarse al resultado, manteniendo siempre la calma. Ese es el pequeño detalle. Porque normalmente los resultados nos hacen condicionar una, una reacción. Salió como quería, qué bien. No salió como quería, qué bacala, cómo no pude dar. En uno y en otro, ¿qué estás perdiendo? La calma. Entonces vas a empezar a realizar una parte, no todo. Pero vas a empezar por lo menos a realizar tu conocimiento del alma, como dice acá, la comprensión del alma. Atma tripas, atma tripa, la comprensión del alma, cuando tu diario vivir, tú es siempre en calma. Te miren los extraños, los familiares, o no te miren. Porque otra cosa es cuando estamos solos también, cómo actuamos, cómo pensamos. De lo que más tienes que cuidarte es de tus pensamientos cuando estás solo. Entonces, esa es, en el capítulo 18 está eso, pero no vamos a ir hasta tanto. Cuando dice el prasana, y ya lo repito varias veces, prasana, el alma estable. ¿Cuándo está el alma estable? Cuando tú logras estar en calma. ¿Cómo vas a estar en calma? Cuando dejas de reaccionar, como dice también el Bhagavad Gita, en la felicidad y en la aflicción, en la fama y en la infamia de los resultados que se te presentan. Y entonces ahí sí empiezas a hacer el Atma Rati. No, perdón, el Atma Tripas. Ese es el primer paso para luego entrar al Atma Rati, al disfrute, pero ese disfrute ya tan íntimo del alma. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Falta 30 segundos para que se cumpla el tiempo. Creo que hicimos un buen tiempo. Espero que la anterior vez tratamos lo mismo, pero no con tanto detalle ni desmenuzando palabra por palabra, ni yendo a los fundamentos inclusive lingüísticos del sánscrito. Si tienen algún comentario, duda, queja, sería bueno que comenten, porque de eso se trata. Es como que hay que darle vueltas para, ¿no? Poder tener una comprensión. Claro, porque son cosas que realmente nunca nos dicen, nunca, ¿no? Estas cosas, cuando dejen de grabar, voy a decir otras. Eh, no nos dicen cosas lindas, cosas que nos hagan sentir bien o versos muy eruditos, pero en tu acción es lo importante, porque cuando salgamos de este cuerpo, no van a decir, a ver, dime, ¿cómo se llama? Como yo les hincho a ratos, ¿cómo se llama el capítulo 3 del Bhagavad Gita?
No, no te van a preguntar eso. Ahí nomás ven a ver. Ah, tú estuviste muy enredado en tus resultados. Siguiente vida, vas a ser un gusano. En caso. Siguiente vida, no vas a volver. Ya no tienes siguiente vida. Wow. Y esa parte también es importante. Por eso, uno de los factores de esos cinco que hemos mencionado al principio es el cada, ¿no? El tiempo. Pero claro, también nos hemos metido en que el tiempo son estos 70, 60, 80 años que vamos a estar en este planeta. Error. Somos Shiva Sanatana, almas eternas. Entonces, si bien esta primera parte no la estamos comprendiendo, tenemos tiempo para comprender. Pero mejor si vamos comprendiendo, vamos realizando. Y ahí está la otra parte, que podemos empezar el siguiente viernes. Seguimos así en la reunión íntima con la comprensión del Sikshastika. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y cuando una vez que dábamos una charla, llegamos al capítulo, al verso 3 del Sikshastika y una señora que estaba viniendo por segunda o tercera vez me dijo, este es el verso más importante de todo el Veda, ¿no? Entonces, veamos el Sikshastika, porque ahí está la comprensión. Para esta era. Porque como repito, ¿no? Cuando abandonemos este cuerpo, en este cuerpo, en este tiempo condicionado, de aquí haces, no sé, mi caso, no sé, tenía 6 meses de condicionamiento, yo, eh, unos 2 años, 3 años, no sé cuántos más, pero ahí no se acaba, podemos aprender más, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro es la meta, y este verso nos muestra clarito cuál es la meta. Estableces la realización de tu interior en plena libertad. Ese es otro factor. Porque, bueno, como decía usted, madrecita, son muchas informaciones que no las hemos escuchado antes. ¿Será así? ¿No será? En ese verso dice eso. Una vez se hablaba del verso en el que dice, si la Prabhupada explica, cuando quieres irte al cielo, Dios te ayuda. Y si quieres irte al infierno, Dios también te ayuda. Y alguien me dijo, ¿y eso dónde está? Jamás, yo vengo aquí 20 años, jamás he escuchado eso. Pero está. No es una inspiración mía, obviamente. Bien. ¿Algo más, Hernán? Usted que está calladito. Madrecita, ¿algún comentario más? Creo que hay que ir reflexionando, ¿no? Y aplicando, y aplicando. La clave es aplicar. La clave es aplicar. Claro. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos aplicando bien? Que esa es la parte importante. Hasta donde yo he podido entender en estos años que estoy en conciencia es en tu realización. Es en lo que tú estás aplicando en tu día a día, en tu vida, ¿no? ¿Cómo estás aplicando todo esto en tu vida? No tienes que
El sol nunca dice yo soy el sol. El sol nunca dice yo soy el sol. Nunca ha dicho yo soy el sol. Alguien no ha percibido al sol. Bueno, así tienes que hacer en tu vida. No tienes que mostrar. Quien muestra es el que menos bulla hace, es el que menos habla, el que menos hace partosidad, el que está más calladito. Tienes que demostrar. Muy bien, muchas gracias. Hare Krishna, gracias a los que nos pueden escuchar. Nos vemos la siguiente reunión, cualquier rato que nos convoque. Gracias. Ay, esos pasatiempos de Damo es fascinante, ¿no? Sí, eso es una cosa muy Dhamma. Dhamma, ¿qué significa? ¿Verdad?